Ahí estamos, Mariana. ¿Cómo estás, Mariana Muy bien, muchas Travasio? gracias por invitarme, Bienvenida Santiago. a nuestro domo. Estamos acá vamos a comentar algunas cosas de este lindísimo libro de cuentos cotidiano, editado por Baltasar Editora, finales del año pasado. Ya se agotó. Así es, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue que se agotó se agotó rápidamente? rápidamente. Sí, ahora sale, bueno, creo que en estos días está saliendo la segunda edición, así que estoy muy Ajá, contenta, estoy muy contenta, muy agradecida a los lectores, por ujú. supuesto, y a Baltasar, ¿no? Sí, fue una sorpresa realmente para mí, pero bueno, sí, parece ser. Muy movido el libro. Estábamos hablando también, ¿no? Esto de lo interesante que es recibir comentarios de los lectores, Es hermoso, ¿no? sí, sí, que eso por ahí las redes sociales te lo facilitan un poco más, ¿no? Pero francamente sí, eso fue otra de las gratificaciones tremendas que me dio este libro. Es muy lindo, digamos, y un poco recién hablábamos, esta cuestión de escribir y por ahí encontrarte con el feedback que viene del lado de la lectura, ¿no? Del lector. Y me parece que ahí se completa un poco el proceso de escritura. ¿Y qué cosas te quedás pensando o te devuelven? ¿Hay algo, algún comentario que a veces uno como que recibe una lectura y le permite ver algo que no vio, una narrativa? Bueno, eso también es muy interesante, que son efectivamente las distintas, digamos, reseñas que fueron saliendo, lecturas que fueron haciendo, y que por ahí a mí me devuelven miradas completamente para mí sorprendentes, porque normalmente uno escribe desde por ahí poniendo el foco en algún lugar o con una idea de centrarte en algo en particular, con una historia, pero de golpe el lector eh, lo recibe, completa ese texto con una mirada otra, ¿no? Totalmente. Y bueno, y de eso se trata también, ¿no? Me parece la literatura. La magia de la Claro, literatura, totalmente. ¿no? Las distintas miradas, interpretaciones, Sí, totalmente. y que uno en todos los textos, como que se mete y mete cosas de uno, le permite también ver al otro otras, ¿no? Absolutamente. Sí, sí, Otras cuestiones. sí. ¿Y cómo fue que llegaste a Cotidiano, al libro? ¿Cómo fue un poquito el recorrido de los cuentos? ¿Cómo lo fuiste trabajando? Eh, ¿Tenés algún método de trabajo o... en general sí, digamos, el método de trabajo en relación a la producción, así como si hablamos del proceso de producción literaria, ¿no? De cuentos, a mí me funciona mucho por el lado de que cuando ves algo que te conmueve, una imagen a veces, Ujú. o lees una frase que te conmueve, y a veces eso que viste o leíste o escuchaste también, reverbera, ¿viste? Queda en tu cabeza dando vueltas, Totalmente. porque te está interpelando, porque le está buscando un sentido, porque te está diciendo algo. Y entonces normalmente a partir de esa imagen o de esa voz o de ese texto, eh, bueno, me pasa que pasan varios días y eso me quedó dando vueltas, normalmente termina volcado al papel en forma de cuento, ¿no? Sobre todo un poco porque Cortázar lo decía también, el cuento, viste, esa cosa fotográfica, donde, bueno, no tenés la narrativa, la cosa de la novela, Para la cosa desarrollarlo. diacrónica. Entonces es más un cuadro para mí, ¿no? Un cuento, es como decir, bueno, vi esto y bueno, es narrarlo eh, a partir de eso y por eso. Entonces tiene esa consistencia. Y generalmente ese es el modo, digamos, las maneras en que surgen los cuentos de cotidiano en particular, que tienen que ver con cuestiones cotidianas de la vida. Y, y bueno, son 11 cuentos que estoy escribiendo entre el 2012 y el 2014 más o menos, siempre apuntando a puntualizar algo eh, de lo más banal de la vida, de lo más De lo que nos asqueroso ocurre también, o de sí, lo que ocurre, sí. ¿no? De que justamente a veces en lo más banal o en lo más cotidiano se encuentra Esa esa pregunta, otra cosa, sí, ¿no? Esa sí, iluminación, sí, ¿no? sí, Que tiene mucho que sí, ver esto con, ¿no? Descubrir algo en una imagen, ¿no? totalmente, Como que hay algo más sí, que esa imagen nos puede decir si nos detenemos a sí,
mirar, a observar Sí, con sí, es que son mayor esas imágenes que te están contando una detalle, historia como, entera, ¿no? Pero están es decir, condensadas. Me acuerdo siempre una vuelta que yo estaba en un aeropuerto en Lisboa y yo fumo, entonces salí a fumar y me siento en un bar, había unas mesitas y veo un matrimonio sentados así uno al lado del otro, mayores, muy obesos, ella con unos labios carnosos pintados de naranja, dos aros redondos naranjas, así como, bueno, muy ajada, él muy obeso también, y te juro, eran las 10 de la mañana y estaban con dos porrones de cerveza, no se miraban, no se hablaban, esa mirada de ellos era a la misma nada, ¿no? Y yo me acuerdo que esa, digamos, fue un ratito, que yo sí, salí, los sí, miré, me sí, quedé sí, como, digo, ¿qué ves? ¿Viste? Esto que decís, no, y yo creo que la decadencia entera de una vida estaba en ese matrimonio, es una imagen, pero vos que ahí podés contar la historia de te esa pegó, pareja, digo, ¿entendés? Es decir, podés descomponer esa imagen de mil maneras. sí, sí, A mí me pegó por el lado de decir, mira qué tan mal se puede llegar claro, juntos con otro a un claro, punto de la vida, ¿no? Porque claro. podés atravesar de mil formas. Pero me pegó así. Y digo, esa es la manera, ¿no? Así me funciona a mí, por lo menos el tema de los cuentos en general, ¿no? Al final son cosas que vos, imágenes que vos viste, que te vuelven de recuerdo. A veces uno también toma material, no sé, de sueños o de cosas que le contaron. ¿Cómo No, en mi caso de cotidiano son prácticamente casi todas o escenas, así como te cuento, que por algo me conmovieron, te me llegaron? movieron a escribir. Sí. Y hay un par que en realidad son anécdotas. Manuela en particular y Nadie ahí son dos cuentos que surgen de los diarios, son dos noticias periodísticas, si querés, Ujú. que las leí, pero es lo mismo que ver la escena vos, Claro, digo, a veces la leí, claro. por eso te decía, Algo que ¿de te pegó dónde de vi? esa Claro, noticia. claro, y que Mm, se convirtieron en, o sea, que me interpelaron como para desarrollar una breve historia respecto de lo que me había impactado en cada una de estas noticias, mm, ¿no? En Nadie ahí era un jubilado que se había suicidado después de que lo afanaran en la casa, y Manuela era un típico caso de violencia de género, y bueno, eh, pero por la particularidad de cómo estaban narradas o contadas estas historias en la noticia, sí, me algo te llamó la claro, atención. sí, Algo te llamó la sí. atención. Sí, sí, lo de Manuela en particular porque estaba al lado de otra historia, era que un vecino había matado a tiros a los perros del vecino porque marcaban los ladridos, ¿viste? Esas cosas, esos policiales Claro. truculentos Sí, sí, que sí. a veces viste, abrís y tenés 25 y que en realidad en el combo te impactan, porque Claro. al lado de eso era este caso de Manuela. Y bueno, en el conjunto salió Había, Manuela, pero fue un día que eran los policiales, eran como así claro, como incluso bizarros, un poco absurdos también, ¿no? A claro, ver si bueno, llegar al límite de matar no sé cuántos perros del vecino porque te molesta que ladre, claro. ¿no? Esa cosa que Sí, sí, de es la como, sí, exageración y del absolutamente, límite, ¿no? sí, sí, una Que lo desmesura, real. sí, una desmesura que bueno, eso, por ahí hay otros cuentos, bueno, Construcción es un caso que yo perité en la época que trabajaba como psicóloga forense, una señora que perdió la memoria, esta Rapsodia Silenciosa es el caso de un hombre de 50 años, ¿viste? Cuando hay crisis etaria, crisis vital, Ujú. que busca, sale a andar por el delta a buscar su destino y bueno, y van pasando las cosas que le pasan. Pero bueno, que eso también, eso yo iba mucho al Tigre a navegar, qué sé yo, y también se compone de varias escenas y experiencias Que vos fuiste tomando fluviales, claro, y reelaborando. fluviales, claro. Así Mm, que por eso, sí, se fueron componiendo así, ¿no? mm. Eh, el último aéreo Gil Ortiz también parte de un caso real de una señora muy mayor que se suicida, que yo no la conozco directamente, pero sí por vínculos familiares, y que había como una sorpresa muy grande y la pregunta de por qué una señora tan mayor se va a suicidar, que ya le faltaba poco, no sé si para Claro, claro. y bueno, así que bueno, el último diario surge de preguntarme cómo fueron esos últimos días de esta mujer, ¿no? Bueno, hacer el recorrido de eso. Y en general, cuando te enganchás con una historia, con una imagen, ¿cómo es que va ocurriendo la escritura? En mí la escritura nunca está prepensada, ¿no? Ah, Es decir, eh, que en eso yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Flannery O'Connor, que dice, bueno, primero escribir y después pensar. mm, Y a mí me funciona de esa manera, es decir, yo cuando me siento a escribir, lo que tengo esa imagen esta que te cuento, y lo que por ahí busco es un tono, ¿no? Un registro,
un narrador, ponele, Ujú. alguien que pueda contar o narrar esa imagen, una voz, que voz Una voz va que contando. cuente. Y funciona muy de modo auditivo, o sea, para mí, si está la voz, si está el tono, viste, como si tuviera la nota, Sí, sí. entonces se escribe el cuento. Si en la nota hay como eh, una falta de sintonía, viste, como que no te, la voz no está No te clara, convence o no te entonces llega. no, sí, ahí no fluye mucho la Mm, escritura, mm. pero una vez que está la voz que va a narrar esa imagen, bueno, escribe. Después se corrige, ¿no? Porque como todo, pero digo, el Ujú. punto de partida de la escritura tiene que ver con haber encontrado la voz que puede narrar Mm, eso, ¿no? mm. Eso que a veces eso es eso, no es una No historia, está muy no está muy claro, claro, es pero eso. parte Es también lo que te del. interpeló y en la misma escritura, el último libro de Flor Ortiz, imagínate, el único dato que yo tenía es que una señora grande se Claro, suicidó. claro. Digamos, después pues sentarse a pensarla, bueno, pero cuando encontré la voz de esa mujer, ella contó la Empezó historia a sola. sonar todo Ella, mucho yo, más sí, 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 verosímil. sí, 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 la historia fue contada por la voz de ella, ¿no? Mm, Digo, y yo me dejo llevar mucho en esto, en los tonos y en las voces narrativas de lo que escribe, bueno, estoy escribiendo yo, pero digo que claro. la voz me tiene que Sí, arrastrar, sí, la sí, pluma sí, me sí, tienen sí, que, sí. El no, narrador o no yo narradora o. empujar a que salga, Ujú. como, ¿no? Mm, Este, mm. porque ahí no funciona, cuando veo que estoy como empujando para que aparezca una voz que no apareció, es frustrante, No no, fluye la no, escritura, no no, en fluye. absoluto, en Mm, absoluto. mm, Es mejor dejar y buscar hasta que... Pero cuando la voz es clara, no, porque viste que la voz te define todo. A mí me define el sí, cuerpo de sí, una sí, sí, persona, totalmente. los rasgos, cómo va a actuar, su manera de pensar. Todo eso es lo que yo llamo voz, ¿no? Es como Sí, la sí, sí, voz sí, para mí sí. me dibujó un Sí, ¿quién personaje. narra? Cuando ¿Quién el cuenta la personaje historia? está, lo ves y lo tenés frente a Mm, vos, ya él se hace cargo de mm, contarte la mm, historia, ¿no? mm, Porque te mm. la, digamos, Totalmente, ¿no? Me haces tal vez, acordar a lo que contaba Manuel Puig, de cómo surgió su primera novela, La traición de Rita Hayworth, que él estaba recordando la voz de una tía, sí, sí, este, sí, sí, tal cual. creo que hablaba de pájaros en la cabeza, ¿no? Esta imagen, ¿no? De tener pájaros en la cabeza. Y le empezó a fluir como el relato de esa tía, ¿no? Y los recuerdos que se iban articulando en ese tono. Después quedó afuera de la novela, pero eso le dio la entrada a ese mundo que después fue construyendo con otras voces, ¿no? Que Totalmente, fueron sí, sí. apareciendo, pero sí, la fuerza de esto, una voz que viene con un punto de vista, con una mirada sobre el mundo este que va a contar, o que va a desarrollar, ¿no? Y yo creo que cuando lo ves, Interesante. eh, ya no hay, como no hay mucho lugar a, es como que una determinada persona puede hacer ciertas cosas y otra no la va a hacer y todo eso, digamos, cuando está definido no hay mucha excitación tampoco, ¿no? En la narración, digo. Como, por lo menos a mí me funciona de esa Claro, manera, ¿no? claro. Ir a por el descubrimiento, ¿no? Ir Claro, a buscar o la pregunta que te empieza a hacer funcionar sí, sí, exactamente, el hilo narrativo, ¿no? exactamente. Y cotidiano, ¿y cómo los ordenaste? Porque algunos ganaron premios, Sí, sí, otros. sí. ¿Cómo? No, Baltasar Editora hizo en realidad una convocatoria editorial el año anterior a este, ¿no? Que sería, estamos en 2014, fines de 2014, Ajá. y, y yo tenía armado este libro, entonces lo envié y bueno, se publicó. Lo armé, como te decía, lo estructuré en función de, era como un conjunto de cuentos que abordaban todos cuestiones que me parecían a mí de tipo cotidiano, ¿no? Como que en distintas perspectivas y tocando temas más o menos filosóficos, pero que podían encuadrar que podían convivir en un libro, digamos. Entonces, bueno, así se armó y lo mandé y bueno. Y te lo publicaron. Sí, Pero es esto, ¿no? Como que uno también a un conjunto de textos, de materiales, después cuando. Pues, es lindo también
este trabajo de lector que uno va haciendo de su propia obra. Porque cuando armás un libro, tenés que ser el lector, digamos, y tomar decisiones Sí, desde un lugar más de sí, lectura, sí, ¿no? sí, Como, sí. bueno, ¿cómo vas Igual el armando? trabajo ¿Cuál es el eje que del- une los sí, sí, total. cuentos? En la selección ¿Cuáles de ponés primero? ¿Cuáles ponés al final? ¿Cómo en los eso, ordenás, en no? el orden de los cuentos, intervino Liliana Ruiz, que es la Ah, editora de ajá. Baltasara. Mira qué bueno. No es el orden exacto, Claro. tampoco está tan cambiado, pero digo, se ordenó, hasta donde recuerdo, con protagonista mujer, varón, y se alternó una Ah, mujer y un bien, varón a lo largo de todo el libro. bien, Y este orden se le ocurrió a Liliana en realidad. bien, Entonces bien, tuvo que cambiar el orden de algunos para que le diera un protagonista mujer y un protagonista varón. bien, Sí. bien. No el narrador, el Claro, no el protagonista. protagonista, el protagonista, el personaje. Sí, 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 sí. ¿Y trabajás después la reescritura, mucho, poco? ¿Cómo tocas los cuentos Sí, sí, después? sí, ¿Los absolutamente. tenés así tiempo o Sí, algunos sí. aparecen así más de No, la una? mayoría de los textos, una vez que encontraron su primera forma, digamos, ¿no? Que encontraron un final posible, yo ahí viene un trabajo de corrección sobre el texto. ¿Viste? Para mí es en voz alta y tiene como que seguir una Lo cadencia. lees en voz alta. Lo leo en voz alta, Mira tiene qué que seguir bueno. una cadencia, tiene que tener un ritmo y entonces a veces ahí corrijo Haces sílabas. perdón, ¿no? Haces un trabajo que tiene mucho de poesía, digamos, de lo que se hace en la poesía. Uno, justamente comentábamos, ¿no? En una de las presentaciones que estábamos trabajando con un libro de poemas de Fernando Moche, ¿no? Esta idea de leerse en voz alta, ¿no? Sí, Para ver cómo sí, suena, ¿no? sí, ¿Qué es lo que te sí. aporta justamente esa Y voz? yo creo que hay algunos textos que a lo mejor son escritos para ser leídos en voz baja, Ujú. pero aún así, aún esos, yo no los necesito corregir en voz Claro. alta. Aunque me esté dando cuenta que se trata de un texto que a lo mejor no todo es para leer en voz Ujú, alta, ¿no? Pero ujú. el modo de Hay algo que corrección te para mí aporta. es auditivo también, Mm, e incluso como te decía, es rítmico, y cuando vos le encontrás a la narración el ritmo del texto, yo a veces quito o modifico palabras para tener una determinada cantidad de sílabas, porque viste, cuando algo de venís la leyendo, respiración de la frase, ¿no? claro, Como, exactamente, exactamente. Entonces, a veces me importa más la cantidad de sílabas de un, de un sustantivo que la precisión claro, del sustantivo en esa frase. Por claro, ejemplo, claro. digamos, Sí, sí. es como si el ritmo Cosas estuviera arriba que de, tienen que ver sí, con sí, sí. con Bueno, todo el mambos espectro míos que vas a también, usar. nada, sí, neurosis. Bueno, Ponele, todas qué sé las yo, todo tenemos. claro. El tema es que Es, sean productivas, sí, claro, sí, sí, para lo que sí, uno está sí, sí, haciendo, sí, sí, ¿no? absolutamente. Así que sí, viene un trabajo de corrección total que yo, y después sí lo que vos decías recién, que me parece muy interesante, yo siempre voy a talleres, con lo cual una vez que está esa primera corrección, esas primeras correcciones lo mando al taller, la mirada del otro, Mm, siempre me parece como muy rica, muy necesaria para terminar a veces de corregir un claro. texto. Y después lo que vos decías, dejarlo descansar y ver, qué sé yo, un tiempo después, Un cuando vos ya tiempo estás después un con una poco mirada más claro, como si distanciada o funciona igual, tranquila. porque a veces, viste, estás tan metido en el texto que no hay cantidad de cosas que, no sé, pueden no estar funcionando y no te das cuenta. Entonces, bueno, eso de descansar el texto y retomarlo tiempo después me parece siempre como la corrección última, El me parece momento como de cierre, necesario. claro, Sí, claro, que resista sí. Esa mirada esa mirada un lejana, poco ¿no? Que no más, estás tan comprometido ni con lo más que te conmovió, distanciada, ni con la escritura. Entonces, mm, te alejas de las dos cosas, te alejas de lo que te movió a escribirlo y te alejas del cómo lo escribiste y del trabajo de producción concreto que pusiste. Entonces, tiempo después, bueno, si la anécdota sigue funcionando y si el texto sí, te parece que más o menos está articulado en función de eso, bueno, pues pasó, ¿viste? claro, Si no va a la basura, totalmente, sí, claramente. sí, 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 Claro, sí. sí, Está como uno se olvida de cosas, uno sí, se sorprende, ¿no? sí, Cuando pasa un tiempo sí, totalmente. es notable, ¿no? Sí. Este, ¿no querés leer Sí, el comienzo de Semana Santa? dale, cómo no, Así te cómo no, encantada. escuchamos. Era Semana Santa, hagamos algo, me dijo y acepté. Debí decirle que no, nunca me gustaron los pueblos.
En realidad hay pueblos que sí me gustan, los que no tienen pretensiones, los que viven puertas adentro, como si el afuera no importara, o como si el tiempo no existiera. Los que no me gustan son los pueblos ciudad, los que se tiñen con eso que asoma en forma de torre, de cosa que corrompe o que ya no descansa, de la que no se vuelve. Este pueblo es así, tiene 2 o 3 torres que vigilan las casas bajas que ya no serán. La gente empieza a extraviarse entre eso que era y esto que vendrá. En esta clase de lugares, la gente anda como embriagada, de falsas fiestas, de puro bullicio, de sin destino. Nada traen esas torres consigo, aunque ellos no lo sepan y las festejen en su vigilia sin fin, como si quisieran presenciar ese futuro que viene a desterrar con sus destellos la opacidad segura de sus destinos ahora perdidos, porque ya no tienen nombre, son solo despojos, sin identidad, restos que se derrumban solos, debilitados entre ese pasado poca cosa y este presente pura nada. Salimos tarde de casa, apurados, porque no queríamos llegar de noche. Debí decirle, mejor nos quedamos, se hizo tarde, pero no dije nada. Llegamos de noche. Nos alojamos en una habitación húmeda y cara en la que nadie nos esperaba. Dormimos respirando el olor rancio de los lugares olvidados. Pude haberle dicho, busquemos otro hotel, aunque estemos cansados, pero me mantuve en silencio. Supongo que me venía comportando como un perro amaestrado. Tiene un tono muy onetiano, me suena, Ah, ¿no? me encanta Esta Onetti. cosa de armar la frase, ¿no? Ir armando toda la frase, que tiene mucho que ver con esto que decís, ¿no? De tu trabajo más desde lo musical, porque Onetti también, ¿no? Tiene todo un laburo, es toda una tradición, ¿no? ¿No? Sí, De, de laburo con la frase, con el vocabulario, ¿no? Y también de construcción del mundo, que eso mucho en el taller insistimos, ¿no? De sí, representar el mundo, ¿no? Cómo vos vas armando, ¿no? Desde el narrador o la narradora en este caso, ese mundo, representándolo, dándole detalles, ¿no? Mostrándole las imágenes al absolutamente. lector, Sí, sí, ¿no? sí. Y a veces incluso creando atmósfera, porque viste que en otros casos por ahí Exacto, no te detenés tanto a describir un paisaje o una habitación o incluso los rasgos físicos ujú, de tu protagonista, pero entre la voz y la atmósfera que creas es suficiente para que el lector complete la imagen, ¿no es exacto, cierto? Y incluso la puede completar proyectando de sí mismo cuando se lo dejas un poquito más abierto, ¿no? claro, Pero totalmente. sin duda que la atmósfera tiene que estar, el ambiente, ¿no? Le tiene que dar las herramientas necesarias para que él pueda proyectar ese complemento en todo caso. Esto de la atmósfera, ¿no? Tan difícil de explicar, ¿no? Que tiene que ver con ese tono de voz, ¿no? Como el registro del que va narrando, pero que es también construcción como de un estado anímico en el que se mueve ese mundo, ¿no? Como filtrado a través de la mirada Totalmente, sí, de sí. este narrador, del punto de vista que se elige, ¿no? Que tiene algo que ver con la elección del vocabulario, Claro, que bueno, el tiene que ver recorte con... vocabulario, ayer lo hablábamos en un taller del que voy. Nada, es fundamental, no puedes servirte de todo el diccionario, ¿no? Digo, estás con un determinado personaje, no sé, pongamos por caso, este, el protagonista es un profesor de física, Uh -huh, y va a tener un determinado lenguaje, si tu protagonista es, no sé, una señora que, no sé, que trabaja en sistemas, que va a tener otro lenguaje. Digo, no, me parece como que la sí, sí, formación sí, sí. entonces, y tenés que ajustarte. Yo creo que uno de las veces, a mí me pasaba mucho en una época, digo, te tentás, querés hacer uso de todo el diccionario, es Claro, un abuso absoluto, claro, y te salís de registro en realidad. claro, De claro. terminar salirse de registro en realidad es como, porque el lector lo ve, eso, Lo son palabras percibe que saltan, claro, exactamente. Ahí es donde algo está faltando, ahí entra la corrección, totalmente. que en parte tiene que quedar como con un tono eh, unívoco y un registro, digamos, parejo, ¿no? Que dé cuenta de lo que estábamos diciendo, de la Exactamente. atmósfera, que dé cuenta del entorno De en el quién que está está narrando, sucediendo ¿no? la historia, Mm, claro. mm, Sí, mm, sí. mm.
como diferenciar, ¿no? Los niveles del autor o autora, en tu caso, ¿no? Que uno, digamos, puede tener ciertas ideas o querer utilizar ciertos recursos o herramientas como la del vocabulario en extenso, pero el que narra no es uno, es una creación que uno va armando y que tiene cierto, y acotar, recorrido. Exacto, y acotar el vocabulario a ese personaje es fundamental para que la historia funcione también. Exacto. Y para crear verosimilitud, porque si no también se te va, ¿no? Ahí se juegan un montón de cuestiones en lo del registro de un cuento, ¿no? Sí. Se juega toda la verosimilitud prácticamente en esto. Es decir, que sí, son tentaciones a las que hay que resistir en esta escritura. Bueno, vamos a ir cerrando la presentación y vamos a retomar el epílogo acá con Cotidiano. Va a haber prontamente una reimpresión, revisión de este libro de cuentos que recomendamos a todos. Baltasar Editora. Gracias.